Hola a todos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3. Y en esta clase vamos a ver lo que corresponde a las integrales de línea. Las integrales de línea es una forma diferente de realizar integrales en una dimensión. Van a ver que no vamos a estar hablando de integrales dobles o triples. En esta vamos a hablar de integrales en una línea. Son extremadamente útiles para cualquier carrera científica, en particular para los que hacemos física. Se la van a topar de aquí en adelante en sus carreras, así que es un tema de mucha importancia. Entonces, déjenme inicio explicándoles un poco la idea. Aquí les voy a poner una gráfica. Esta, digamos, es la coordenada X. Esta es la coordenada Y. Y lo que ustedes ven en color es la función f de xy dada por el seno de x coseno de y. Es una representación de una función bidimensional. Es una función bidimensional. Ya aprendimos hace un par de clases. Aprendimos, por ejemplo, a tomar integrales dobles, ¿no? Dada una función de dos variables, entonces podíamos realizar una integral doble sobre alguna región, ¿no? Entonces yo podía definir una región, voy a tratar de pintarlo, quizás en gris, me salga mejor, una región, bueno, está bien, en rojo, una región en el espacio y integrar sobre esta región esta función. Es algo que aprendimos a hacer, que le llamamos integral doble. Pero lo que quiero resolver aquí es, bueno, supongamos que no quiero integrar sobre una región, quiero integrar sobre una curva. Imaginemos entonces que yo quiero saber cuál es el valor de esa función, a lo largo de una trayectoria. Voy a inventármela aquí, que tiene un punto inicial, de un punto A y un punto B final. Y yo quiero saber cómo es la integral, vaya, el valor de la función en cada punto sumado, ¿no? En cada punto, pero no de una región. Esa es la parte que quiero hacer mucha hincapié. No es una región del espacio, es una curva, una línea, ¿verdad? Claro, esto podría ser una línea recta, pero bueno, estoy tratando de ponerla de forma esquemática para que no sea necesariamente una línea recta. Simplemente es una curva en el espacio sobre la cual yo voy a preguntarme por los valores de esta función en cada punto, ¿verdad? Y luego los voy a sumar todos, es decir, lo voy a integrar. Entonces, es una operación diferente a la integral doble. ¿Por qué? Pues es obvio, vamos a la integral doble, trataba de calcular el valor de la función en una región del espacio, es decir, como les había puesto en el ejemplo anterior. Voy a ponerlo acá de nuevo. Tratábamos de calcular el valor de la función alrededor de una cierta región. Eso era una integral doble. Aquí vamos a tratar de integrar, pero sobre una trayectoria específica. Por supuesto que la misma idea es extensible a tres o múltiples dimensiones, es decir, es aquí porque me queda más fácil de pintar en dos dimensiones, pero exactamente aquí yo podría agregar una función x, y, z sin ningún problema y hacerme la misma pregunta. Ya no voy a requerir una integral triple, de todos modos voy a requerir una integral sobre una curva específica. Entonces, para darle un poco ya más de formalidad a esto, entonces vamos a pensar la integral de línea en una curva C, que está acotada, bueno, tiene un punto inicial y un punto final. Esto la vamos a llamar curva C. De la función
vamos a poner aquí la función de 2 dimensiones de x y y, pero recuerden que puede ser z o las dimensiones que correspondan. Y nos vamos a integrar con respecto a la longitud de arco. ¿Por qué? Porque esa es la que nos va a dar exactamente el valor de la función en todos los puntos alrededor de la línea o del segmento que recorre la curva C, ¿verdad? Entonces, recuerden que pues, la longitud de arco pues, es una medida desde un punto inicial hacia del recorrido de la curva, desde un punto inicial, digamos el punto A, hacia cualquier otro punto, ¿no? Es la longitud de ese camino. Entonces, a esto es lo que llamaremos integral de línea de la función arbitraria a lo largo de una trayectoria C. ¿Sale? La mejor manera de entender estas cosas pues, es a través de ejemplos. Entonces vamos a evaluar la integral de línea sobre una curva C que está dada por, digamos, la parte del rectángulo, del cuadrante positivo del círculo dado por x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Obviamente el radio de ese círculo es 4. Trazado en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Es decir, estamos hablando de una función, digamos, aquí es lo que quiero pintar, es la circunferencia, ahí más o menos. Y queremos trazar, o la curva C es de aquí para acá, por supuesto, ¿no? Y pues queremos investigar el valor de esa función x y a la 4 en esta trayectoria. Y perdón porque, bueno, es la mitad derecha, ¿no? No el primer cuadrante, entonces va desde aquí. Entonces, como ven, esta función xy a la 4 pues se extiende sobre todo el espacio y lo que yo quiero es calcular pues la integral de esa función, integral de línea, pero desde este punto a este punto, no sobre toda la región. Es decir, eso sería diferente si yo lo cierro y trato de integrar sobre esta región, que sería una integral doble. Eso no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es preguntarnos por el valor de esa función al tener todo este recorrido, ¿verdad? Y entonces, aquí es donde conviene entender, digamos, lo que tendríamos que hacer sería entonces la integral de esta función x y a la 4 de s, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Pues, obviamente, recordando que pues nosotros aprendimos que pues hay diferentes parametrizaciones, ¿no? Entonces, una buena parametrización del círculo, ¿cuál es? Pues una buena parametrización del círculo es este radio, que es de 4 en este caso, y pues x estaría dado como 4 veces coseno de algún parámetro t y y igual a 4 veces el seno de ese parámetro, ¿sale? Y si ustedes recuerdan, pues sobre todo lo que vimos con respecto a la parametrización de curvas, entonces este elemento de S en términos de cualquier parametrización, pues lo tenemos medido por la velocidad de esa parametrización, ¿no? Recuerden que esto es de x de t al cuadrado más de y de t al cuadrado de t. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la parametrización, cualquiera que sea,
pues simplemente para cambiar de la longitud de arco a esa parametrización, pues simplemente tengo que seguir esta reglita. Entonces, pues realmente no es muy desafiante. Entonces, por otro lado, yo voy a recorrer esta curva en el sentido de las manecillas en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Luego voy a ir de este punto a este punto en pues la dirección del recorrido, ¿no? Entonces, este punto de acá abajo, correspondería a t igual a menos pi medios, por supuesto, mientras que el punto de arriba sería t igual a pi medios. Entonces, esta integral de línea se podría resolver con esta parametrización de la siguiente manera. Entonces sería la integral de menos pi medios a pi medios de, utilizo la parametrización, ¿verdad? Y la reemplazo. Entonces aquí tendría 4 coseno de t, que es x, por y, que sería 4 seno de t a la 4, por este ds, que estaría dado por esta expresión, ¿no? Entonces sería la raíz de dx de t, pues sería 4 al cuadrado de el seno al cuadrado de t, ese sería dx de t, más de y de t, pues sería 4 coseno de t al cuadrado, entonces sería 4 al cuadrado, coseno al cuadrado de t, ¿Qué me daría? Pues me daría 4, factor común, me daría aquí un 4, sacando la raíz, se lea la raíz de 1 porque me quedaría coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Y finalmente tendría pues que resolver esta integración, que podría ser o fácil o difícil. Y en este caso, pues con una sustitución sería, digamos, relativamente fácil. No la voy a hacer, la voy a dejar para que ustedes la hagan en su casa, porque no, esto ya se convirtió en una integral, en una dimensión que ustedes ya dominan. Ya el resto está al hacha y pues de hecho pues ya les dije quizás el secreto de una sustitución. Digamos y igual a, o vaya, cualquier variable igual a 4 seno de t y aquí está su derivada, ¿no? Entonces sale inmediato. No, ese es el propósito. El propósito es que entiendan esta parte, es decir, cualquier integral sobre una curva C, ya voy a ponerlo en 2 dimensiones, pero esto es extendible a n dimensiones, ds, la voy a poder escribir como la integral de a b, donde a y b son puntos de la parametrización de f de, digamos, h de t, g de t, por la raíz de x de t al cuadrado más de y de t al cuadrado de t, donde pues básicamente estoy diciendo que tengo las parametrizaciones x igual a h de t y y igual a y de t. ¿Sale? Entonces, quizás al principio parecía que resolver una integral de línea era algo un poco complicado conceptualmente, porque íbamos a agarrar la función punto a punto e irla integrando sobre una trayectoria. Gracias a la parametrización, o gracias a la longitud de arco y cualquier parametrización, se convierte en un problema meramente técnico. O sea, yo tengo una curva sobre la que quiero hacer la integral, tengo mi función en 2 o 3 o múltiples dimensiones. Por favor, recuerden eso, que esto no está limitado solo a 2 dimensiones. Esto nada más es simplicidad. Y con la parametrización lo único que tengo que hacer es reemplazar la x, y, z de acuerdo a la parametrización. Y el ds, recordar que con respecto a cualquier parametrización, pues va a estar dado por la raíz de más bien la velocidad con respecto a esa parametrización de t. Y como ustedes ven, esto
¿Y qué es A y B? Bueno, A y B pues son obviamente los valores, o sea, yo voy a tener un punto inicial, ¿verdad? Entonces, el punto inicial, digamos, x, y, pues corresponde a h de t cuando vale a y y de t cuando vale a, por supuesto. Y lo mismo el x final, el punto final, pues h cuando t valga b y y final cuando... aquí me equivoqué, puse y es g. Aquí me acabo de dar cuenta que esto es g, perdón. Esto es g de t y b. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que este punto y este punto en la parametrización, pues con respecto al parámetro, pues lo voy a definir, ¿no? Pero corresponden a los puntos inicial y final de la trayectoria, ¿correcto? Entonces, como ven, pues no es realmente muy complicado realizar este tipo de integrales. Algo importante por notar es que la integral de línea, al igual que las integrales en una dimensión que ustedes aprendieron, pues se puede separar. Es decir, supongamos que yo tengo una curva C, que es esta curva que estoy pintando acá, en este plano XY, o repintando más bien, que esta es C, la curva roja es C, es esta de acá, más bien aquí la pinto, C. Y es una curva que yo puedo parametrizar de diferentes maneras. O sea, aquí la voy a parametrizar de una forma, el segmento C1, y voy a pintarlo aquí. Entonces, el segmento C2 tendrá otra parametrización y lo voy a pintar punteado. El segmento C3, por conveniencia, tendrá otra parametrización. Lo voy a pintar como estrellitas, o más bien. Y finalmente el segmento C4, pues tendrá otra parametrización conveniente y son puntitos. Es nada más por distinguirlos. Entonces la integral de línea yo la voy a poder segmentar por cada uno de esos segmentos, ¿no? Hacer la integral correspondiente a la trayectoria C1 más la correspondiente a la trayectoria C2 y esperé que me pudiera llevar el cuadrito completo, pero no. Y luego la C3 y luego la C4, ¿verdad? Es de tal manera que la suma va a ser la integral sobre C, ¿verdad? Entonces integraremos sobre el segmento que es una línea, digamos representado por una línea, sobre lo que es segmentos, sobre lo que son cruces y finalmente sobre el que es puntitos. Y esto de alguna manera pues nos puede ayudar si es que la trayectoria es un poco laboriosa de hacerla completamente en conjunto. Eso es importante tenerlo en cuenta porque pues nos puede hacer la vida más fácil. Entonces es algo que es importante que quede claro. Otra forma que es habitual de hacer integrales de línea es, por ejemplo, preguntarnos en una trayectoria, ¿no? Entre digamos, un punto A y un punto B. Esto sigue siendo una función en dos dimensiones, nada más representativo. Y en lugar de ir a través de la longitud de arco, que sería ir a través de la curva, o sea, integral a través de la curva, en lugar de ir de A a B, digamos, de la función de X de Y, recordándoles que esto de dos dimensiones es generalizado a 3, 4 demás, esto solo por simplicidad. Entonces, uno podría tratar de insistir, en lugar de ir por esta trayectoria, pues uno podría insistir en ver la proyección sobre alguno de los ejes, es decir, sobre, digamos, este eje, o sea, el valor de la integral, pero en lugar de irnos por acá, nada más por esta línea. Es decir, en lugar de ser de S,
nos vamos a ir solo por moviendo la X, dejando la Y fija. O, por el contrario, hacer este tipo de cosas. Recorrer la misma trayectoria. Más bien, ver la proyección de la integral en lugar de la trayectoria, dejando la X constante y moviéndome solo en Y. Y pues dependiendo si me muevo a lo largo de X, eso lo llamamos la integral de línea con respecto a X, o sea, la integral de línea de la función con respecto a la curva C. Ay, eso no era lo que quería. Con respecto a la curva C, que es esta. Con respecto a X o con respecto a Y, obviamente. Un ejemplo típico de esta clase de cosas, pues lo podemos ver aquí, por ejemplo. Ya no, esto era esquemático, pero podemos ver este ejemplo. Digamos, queremos evaluar la integral xy al cuadrado de x, no es de s, o sea, no va a ser a lo largo de la trayectoria, sino con respecto a x. ¿Por qué? Porque pues, nos queremos ver esta contribución de la esta proyección de la integral por alguna razón. Por ahora dejémoslo así, luego veremos razones para hacerlo, pero por ahora dejémoslo porque pues así nos lo piden. Y también la misma integración, pero con respecto a y, que sería esta de acá. Es más, déjenme le cambio el color. Ah, no, ese color no. Quizás en un verde funcione. Ok, aquí con este funciona mejor. Ok. Entonces, esta primera, esta de acá, es con respecto a X y la otra es con respecto a Y. Y la curva C, que es esta, es la parte de una parábola y igual a X cuadrado. Y pues, por coincidencia, pues esto casi se parece a una parábola. Ok. Desde el punto A de coordenada 0, 0, la coordenada 0, 0 es un punto dentro de la parábola. Y la coordenada B, el de puntos 2 y 4, que también está dentro de la parábola. Entonces, esta integral no se está haciendo con respecto a la longitud de arco, es decir, no está siguiendo esta trayectoria. Más bien, pregunta primero, ¿cuánto vale esta de aquí y cuánto vale esta de acá? ¿Sale? De estas funciones, o sea, la proyección de esta integral sobre X y sobre Y. ¿Correcto? Entonces, pues bueno, entonces, ¿cómo evaluaríamos esta integral? Entonces ya aprendimos en el pasado, en el ejemplo anterior, que pues para resolverla con respecto a X, perdón, con respecto a la longitud de arco, pues usamos una parametrización y calculamos la velocidad de esa parametrización y ya así podemos intercambiar este ds por ese de x o de y. Pero en este caso, vamos a pues hacer la integral de x de y de x primero, ¿verdad? Entonces, una parametrización, esto es y cuadrado, una parametrización posible de esta trayectoria sería, por ejemplo, x igual a t, y de acuerdo a la ecuación y igual a x al cuadrado, entonces y sería igual a t al cuadrado. Entonces, la curva C estaría parametrizada por esta cantidad. ¿Sale? Pero de aquí el de x es muy fácil, el de x es igual a dt, ¿verdad? Entonces es inmediato. ¿De dónde a dónde va t? Pues t va de 0, obviamente 0 me da el punto 0, 0. Y al punto 2, ¿verdad? Porque entonces aquí me daría 2 y aquí me daría 4. Entonces ese me daría el punto B.
Entonces, esta integral sobre esa curva C o esa proyección, o como se dice, la integral de línea de la función a lo largo de C con respecto a X, esa sería la forma correcta de decirlo, sería la integral de 0 a 2, de 0 a 2 va el parámetro T, reemplazo la parametrización que tengo en la función, entonces aquí tengo T y aquí tengo T al cuadrado, entonces sería T a la 4, y en este caso de X es de T, entonces dt, ¿verdad? Que es ligeramente diferente porque la y, como tengo dx, y se queda constante, ¿verdad? Entonces no tengo una variación en y. Cuando voy a lo largo de la trayectoria, pues sí tengo variaciones tanto en x como en y, pues porque pues, por ahí va la parametrización y pues bueno, ya ven que me da la velocidad. Pero en este caso, pues lo obtengo relativamente rápido. Entonces, esto es t a la 5, que me da la integral de t a la 6 partido entre 6, entre 0 y 2. No importa cuánto vale en 0, porque es 0. Entonces me daría 2 a la 6 partido entre 6, que esto sería 2 a la 5 partido entre 3, por ejemplo. Lo que sea que me dé. Ahora, esto es con respecto a x y luego con respecto a y, ¿no? Entonces la integral sobre c de xy al cuadrado, pero ahora de y. Entonces voy a hacer esta parte de acá. ¿Vale? Entonces aquí pues voy a utilizar la misma parametrización. No sería obligatorio utilizar la misma parametrización, pero pues ya la tengo. Entonces el parámetro t va de 0 a 2 de nuevo. X es t. Y es t al cuadrado, entonces tengo t a la 4 de nuevo. Pero ahora tengo a y dado por esta parametrización, t cuadrado. Entonces de aquí de y sería 2t de t. Entonces esto es lo que yo debería poner acá. ¿Sale? Entonces, no es lo, como se dan cuenta, y es por el propósito de este ejemplo, no es lo mismo ir a lo largo de este que a lo largo de este. Ni tampoco es lo mismo ir a lo largo de este. ¿Ok? Entonces, aquí me da la integral de 0 a 2 de, de 2 veces t a la 6 de t, ¿verdad? Que me daría 2t a la 7 partido entre 7, evaluado entre 0 y 2. En 0 pues es 0, entonces me daría 2 a la 8 partido entre 7, pues lo que sea que eso dé, ¿verdad? Entonces, pues bueno, así obtenemos rápidamente nuestros resultados para evaluar este tipo de integrales a lo largo de X o a lo largo de Y, que son otra forma de escribir integrales de línea, porque uno podría estar interesado en este tipo de integrales, por ejemplo. Como vemos en este ejemplo, la función a integrar es digamos, pues la misma, ¿no? Solo que pues en un caso la integramos con respecto a X y una con respecto a Y. Pero en realidad no tiene por qué ser estrictamente de esa manera. Es decir, uno en general podría tener, en general, una integral, por ejemplo, sobre una misma curva C de una función m de x, y de x, más la integral sobre la misma curva C de n de xy de y, ¿verdad? Esta podría ser una pregunta perfectamente válida y no necesariamente m y n tienen que ser iguales. Es simplemente funciones que, como verán en un momento adicional, pues es perfectamente válido y también extendible a de aquí es en 2 dimensiones, pero pues podemos llevarlo a 3 o n dimensiones.
vamos a aterrizar las ideas con un ejemplo y verán que no es nada del otro mundo tampoco, nada extraordinario. Vamos a evaluar la integral sobre una curva C. Esta curva C está dada por esta parametrización. Fíjense, x es igual a t, y es igual a t al cuadrado y z es igual a t a la 3. Aquí ya nos estamos yendo a 3 dimensiones. T está entre 0 y 2, de tal manera entonces que el punto inicial es de coordenadas 0, 0, 0 y el punto final es de coordenadas 2, 4 y 8, ¿no? Vamos a integrar funciones diferentes. Fíjense, aquí tengo una m, que es yz, a lo largo de x, una n, zy, que es diferente a m, a lo largo de y finalmente una otra función xy, que usualmente en 3 dimensiones la llaman p, mnp, así se escribe usualmente. No es que signifique algo en realidad. Diferente. Ese es precisamente el punto de esto. Es que a diferencia de este ejemplo, donde básicamente integramos la misma función alrededor de este y luego este, aquí hay un símbolo de suma y vamos a ir primero a integrar esta función yz sobre la trayectoria a lo largo de x, luego otra función, y fíjense que este símbolo de integral no aparece como está acá, sino que aparece solo. Pero indican lo mismo, es la integral de todo esto. Indican lo mismo, ¿eh? Puede aparecer como si fuera la suma, o puede aparecer por simplicidad, obviamente escribiendo, solo como esto. ¿Sale? Lo más típico es verlo así y hacia el final de la clase entenderán por qué. Entonces, vamos a hacer esta integral. Es una operación nada más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer este tipo de integrales de línea? Pues usar la parametrización, ¿no? Entonces, la primera integral es la integral de 0 a 2. Eso está bien definido aquí. Afortunadamente está bien definido. Y y, en este caso, vale t cuadrada. Entonces, aquí tengo t cuadrada. Z vale t a la 3, pues t a la 3. Y dx vale dt, ¿no? Porque aquí dx dt es inmediato, ¿no? Entonces esto vale dt. Más la integral ahora de y. La integral de y es igual. X, ¿cuánto vale? Vale t. Z, ¿cuánto vale? T a la 3. Entonces t a la 3. Y de y me daría 2t de t, ¿verdad? Entonces 2t de t. Igual entre 0 y 2. Más la integral de 0 a 2 de x por y. Entonces x es t, y es t cuadrada. Entonces aquí tengo t cuadrada. Y de z me daría entonces 3t cuadrada de t, ¿verdad? 3t cuadrada de t. Y esta es la operación que yo tendría que realizar para calcular esta integral. Entonces, como ven, realmente operacionalmente no es muy desafiante. Simplemente, ¿qué sería lo más difícil? Pues plantear la parametrización. Pero pues en este caso ya la parametrización está planteada, así que no es tampoco muy desafiante. El resto pues es resolver la integral. Esto es muy fácil. Esto es t a la 5. T a la 5. Este es 2t a la 5, ¿verdad? Esto inmediatamente 2t a la 5. Y este es también 3t a la 5, inmediatamente, ¿no? 3t a la 5. Entonces, como ustedes ven, es 1 más 2 más 3 de la integral de t a la 5, de 0 a 2, obviamente. Entonces sería 1 más 2 más 3, sería 6, ¿verdad? Sería 6 de la integral de 0 a 2 de t a la 5 de t, que es inmediato, ¿no? Es ct a la 6 partido entre 6. Este 6 se va. De 0 a 2, que me daría 2 a la 6 y ya está, ¿no? Es simple en este caso.
Entonces, operacionalmente no representa un desafío, dependiendo del tipo de integral que quieran realizar, pues ustedes tienen que ver cómo hacerle, mm, como que fijarse bien cuál es la parametrización de la trayectoria y si vamos a integrar con respecto a la longitud de arco o con respecto a alguno de los ejes X, Y o Z, como en este caso, ¿no? Que esté en este ejemplo. Entonces, de resto, pues realmente no es muy desafiante porque nos lleva a una integral de una dimensión. Entonces, ya para finalizar, ¿de qué nos sirve escribir una integral de línea de esta manera? Es decir, ¿hacia dónde nos puede llevar esto? Entonces, lo primero que les voy a hacer notar es que esto, m, n y p, yo lo puedo ver, son funciones de 3 dimensiones, pero son funciones escalares. Entonces, yo puedo construir una función que le pongo un gorrito por algo, una flechita, perdón, de x, y, z, dado de la siguiente manera: m de x, y, z en la dirección y más n de x, y, z en la dirección j más p de x, y, z en la dirección k. ¿Qué tiene esto de relevante? Ah, muy bien, que con m, n y p, que son funciones escalares, al haberlas visto con componentes i, j, k, he convertido eso en un campo vectorial, ¿no? ¿Por qué? Porque agarra un punto y me regresa un vector, ¿no? Estas funciones escalares agarran un punto y me regresan un único valor. Y al combinar estos únicos valores, m, n y p, que pueden ser diferentes, obviamente, pues m, n y p no tienen que ser iguales, me dan un vector. Entonces, esta cosa de aquí se me convierte en un campo vectorial. Y como vimos en la clase pasada, pues los campos vectoriales son de mucho interés para la ciencia en general. Entonces, esta integral, o más bien, este campo que he construido con las funciones m, n y p, pues me puede ser útil porque es un campo vectorial. Y puedo ir un paso más allá, porque este de x, de y, de z, adicionalmente podemos escribir, por ejemplo, una cantidad de r dada por de x en la dirección y más de y en la dirección j más de z en la dirección k, ¿verdad? Es decir, en el mismo sentido que escribimos f, podemos escribir este vector. ¿Sale? Y por supuesto que esta integral entonces se convertiría en una integral sobre la curva C de ¿qué? De f punto de r, ¿verdad? Y esta es la forma más usual que ustedes se van a topar de integrales de línea cuando hagan su trabajo, cuando estén avanzando en sus conocimientos en física un poco más avanzada. Esto es la forma más habitual de encontrarse una integral de línea. Claro, las que discutimos al principio de esta clase también son habituales, pero digamos dentro del contexto de las ciencias, la forma más habitual de encontrarse una integral de línea es de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí hay un campo vectorial que, como vimos, es muy importante en ciencias, y aquí hay una trayectoria, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es esto? Fuerza por distancia. Es algo que ustedes deberían saber porque ustedes han trabajado esto más de una vez. Esto es lo que nosotros conocemos como trabajo. Entonces, el trabajo que ejerce una fuerza, lo llamamos W, es pues la integral de línea, y ahora ustedes ya con mucha propiedad lo pueden decir y hacer, es la integral de línea de una fuerza punto la trayectoria que siga esa fuerza. Es decir, vamos a ponerlo en una gráfica bidimensional.
entendiendo que esto es extensible a 3 dimensiones y las dimensiones que correspondan. Yo tengo un campo de fuerzas, ¿verdad? Como la gravedad, por ejemplo. Y ese campo de fuerzas, como ustedes ya se imaginarán, aquí lo voy a pintar muy burdamente, es un campo de fuerzas pues atractivo, ¿no? Hacia algún punto del centro, digamos, de esto. Y bueno, estaba tratando de pintar que estos vectores son más chicos, entre más me alejo, y así. Es esquemático. Pero es un campo de fuerzas, ¿verdad? A una posición, ¿verdad? R le asigna un vector. Eso quiere decir, pues un campo de fuerzas. Dame 3 puntos X, Y, Z, yo le asigno un vector de acuerdo a alguna regla básica de esa fuerza. En el caso de un campo de fuerzas, pues aquí es lo que estoy representando. Y tengo una trayectoria en ese campo de fuerza, digamos, de aquí, de este punto a este punto. Entonces, una integral de línea que mida la fuerza en todos estos puntos, ¿verdad? La fuerza, bueno, esta es la trayectoria más bien. Es lo que... esta es la fuerza y hacia aquí es el diferencial de R, ¿verdad? Porque se mueve a lo largo de la curva. Y la fuerza en ese punto, pues apunta hacia el origen de coordenadas y es un campo central, digamos, como los que hemos discutido, o por ejemplo, del campo gravitacional. Entonces, esto los voy a pintar de otro color para que se distingan. Quizás ese no se distingue. Quizás así, ajá. Y el otro también. Ok, bueno, más o menos se distinguen. Estos vectores son f.dr. Se regresó al... Bueno, está haciendo lo que no quiero. Gris. Bueno, gris que parece sí que le gusta. Entonces, para que me entiendan, dado un punto, pues tengo una dirección en la trayectoria, un dr, un movimiento sobre la curva, una fuerza en ese punto debido al campo externo, y entonces fuerza por distancia es trabajo, ¿verdad? Y si yo lo integro entre el punto A y el punto B, pues obtengo el trabajo que realiza, digamos, la fuerza para recorrer esta trayectoria, o el trabajo, depende del contexto, ¿no? Que recibe algún cuerpo debido a esta fuerza externa para que consiga o vaya del punto A al punto B, siguiendo esta trayectoria, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros en física conocemos como trabajo. Y ahora ustedes ya pueden hacer esta operación. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven de esta manera, f.dr, la integral sobre una curva C, que ya pues, no nos importa tanto, pues simplemente nos regresamos. Si es que eso nos conviene, pues escribimos la fuerza de esta manera, el diferencial de esta manera, y llegamos a esto. Y si esta es relativamente fácil de integrar, pues lo hacemos. Si no, pues buscamos alguna otra alternativa para hacer esta integral. Pero al final del día, conectamos las integrales de línea con los campos. Y pues les recuerdo que sí es muy importante para ustedes que esto es el trabajo que ejerce una fuerza. Entonces, hay, una forma habitual de hacer esto es, como ustedes lo saben, una parametrización, ¿no? Entonces,
Vamos a suponer que existe una parametrización. Entonces yo tengo f.dr y sobre una curva C. Entonces C está parametrizada. Por, por t, ¿verdad? Que es la variable más común. ¿Eso qué quiere decir? Pues que x es alguna x de t, y es alguna y de t y z es alguna z de t, ¿no? Alguna función del t, del tiempo. Entonces, bajo esta parametrización, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues hacer el cambio, ¿no? De esta a esa parametrización, siguiendo pues nuestra regla de la cadena, ¿no? Entonces aquí tendríamos simplemente dr de t, ¿verdad? Y esta es una cantidad que nosotros podemos tener, ¿verdad? Que es la velocidad. Es esta integral sobre la curva C entre un t0 y un t, entre un t y un t final, que ahora ustedes pueden interpretar eso pues como cuando estamos aquí o cuando estamos acá. df, reemplazando en la parametrización, ¿verdad? De r de t, punto de r de t, ¿verdad? Entonces, puede ser que este, pues, es básicamente lo mismo, o sea, todas estas expresiones puede ser que las evaluemos con alguna parametrización, ¿no? Esto es exactamente lo equivalente. Y de aquí, si recordamos lo que les decíamos de longitud de arco, si recuerdan, ds es la raíz de x de t al cuadrado más de y de t al cuadrado más de z de t al cuadrado en 3 dimensiones de t. Desde aquí, pues esta es la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Pero aquí está dt, entonces yo puedo hacer el cambio sin ningún inconveniente a esa parametrización, ¿no? Igual entre los puntos A y B que correspondan a esa parametrización. Entonces voy a tener f punto de r de t partido entre la velocidad, ¿verdad? Porque está la magnitud de la velocidad. Entonces esto es partido entre dr de t por ds, ¿verdad? Porque estoy despejando dt. Y esto de aquí nosotros ya lo habíamos visto, ¿verdad? Es el vector tangente a la curva, el TDS, ¿verdad? Eso es algo que puede o no ser útil para operar, pero es conveniente verlo para que ustedes como que se hagan una idea de la conexión con lo que hicimos inicialmente. De TDS, entonces que esto es dr de t entre la magnitud de dr de t, si se acuerdan, ¿verdad? Esto lo vimos hace ya un rato. Y entonces, ¿a qué llegamos? Pues a que el trabajo lo podemos escribir como f, la integral entre los puntos a y b, de f punto t, ¿verdad? ds, bueno, t. Todo esto con respecto a la parametrización s de s. Y esto es lo que conecta con nuestra, con lo que iniciamos esta clase, porque esto al fin y al cabo es una función, el producto punto, nos da un escalar. Entonces esto al fin y al cabo es alguna función f de x, y y z, ¿no? De la integral sobre esa trayectoria. Entonces, como ven, conectamos los campos a través de nuevo, de las integrales de línea. Entonces, pues esto es pues, lo mismo que hacíamos antes, ¿no? La integral entre a y b de s. Pero ahora
digamos, dado un campo, el trabajo de que hay en para calcular el trabajo de esa fuerza, o F.dr, esta cantidad, la podemos también o dejar en términos de alguna parametrización, que sería algo bastante habitual, porque nuestra parametrización habitual es el tiempo. Entonces, esto de aquí es lo más usual para trabajar en física. Pero también lo podemos conectar directamente con lo que hicimos al principio a través de el vector tangente a la curva bajo la parametrización de la longitud de arco. Y pues llegamos a esta expresión que pues depende cómo tengamos la parametrización, puede ser o más fácil o más difícil, ¿no? Eso pues sí depende mucho de lo que estemos resolviendo, ¿vale? Después ya para terminar esta clase, permítanme, resolvemos este ejemplo. Se hace la parte de la parábola y igual a x cuadrado entre el punto A de coordenadas 0, 0 y el punto B de coordenadas 3,9. Pues como ven, el punto 0, 0 pertenece a la parábola y el punto 3,9 también, ¿verdad? Y tenemos una fuerza dada por menos y en la dirección y más x en la dirección j. Encuentra el trabajo hecho por F a lo largo de C de A a B. Entonces, bueno, es algo que ya sabemos qué es lo que buscamos. Buscamos el trabajo entre A y B de esa fuerza, punto dr, donde esa dr pues es esta parábola, ¿verdad? Y entonces, como yo les decía, pues lo más fácil es, aquí lo vamos a poder ver inmediato, todas las conexiones que hemos hecho en esta clase. Entonces, primero escribamos el campo y entonces esto entre A y B, ¿de qué? De menos y, x, punto de x de y, ¿verdad? Eso es lo que está aquí escrito, que sería la integral, o sobre c, como lo escribimos, de menos y de x más x de y, ¿verdad? Eso es una forma de hacer nuestras integrales. ¿Dónde es la curva c? Ah, pues es esta, ¿no? Entonces, ¿qué parametrización podemos utilizar? Una típica, ¿no? X es igual a t y y entonces va a ser igual a t al cuadrado. Entonces, este trabajo lo podemos resolver inmediatamente a través de esta integral. ¿De dónde a dónde va t? Pues t va de 0 a 3, por supuesto. Entonces, esto sería la integral de 0 a 3 de y es t cuadrado. Entonces, aquí es menos t al cuadrado de x bajo esta parametrización es de t más la integral de 0 a 3 de x que es t y de y es 2t de t, ¿verdad? 2t de t. ¿Correcto? Y entonces aquí me da un t cuadrado y este 2 con este menos 1 me da 1. Entonces aquí me da la integral de 0 a 3 de t cuadrado de t, que es inmediata, ¿no? 3 a la 3 partido entre 3, evaluado entre 0 y 3, que me daría nada más 3 al cuadrado, ¿verdad? Que es 9. Y bueno, con eso acabaría esta integral. Y como ven, no representó un mayor lío resolverla. Gracias a todas las conexiones que hemos hecho en esta clase de integrales de línea. Mi recomendación para ustedes es que hagan muchos problemas. Es la única manera en que ustedes van absorbiendo este tipo de operaciones, porque en realidad no son muy desafiantes. Son operaciones relativamente fáciles que ustedes van a poder realizar con algo de práctica simplemente. Nos vemos en la siguiente, chicos.